La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, Entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interese sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos en Centro Urbano Radio, martes en la tarde y toca hablar de vivienda, de desarrollo urbano, de ciudad y todos los temas que tienen que ver con la construcción de estas comunidades en que vivimos hoy en día. Y bueno, tengo el gusto de que me acompañe Hanae Pacheco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ahora sí, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, viendo cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Con mucha información, hemos estado teniendo pues un montón de contenidos. Hoy se inauguró el nuevo proyecto que va a ser en Chapultepec 1, un nuevo proyecto inmobiliario enorme que tiene de entrada un hotel Ritz-Carlton para la Ciudad de México. Y vaya, pues hay muchas noticias. Claro, como cada semana esta ciudad pues no se detiene, las noticias sobre construcción pues en todos lados las vamos a encontrar. Sí. Y bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de temas de cómo financiar la producción de infraestructura, que es uno de los grandes temas que hay en esta ciudad. Y bueno, porque evidentemente todos nos quejamos, todos tenemos preocupaciones, no solamente en la Ciudad de México, en cualquier ciudad donde nos estén escuchando, el tema de cómo generar la infraestructura pues es un tema importantísimo, ¿no? Todos quisiéramos que hubiera mejor espacio público, quisiéramos que hubiera mejores calles, mejores banquetas, evidentemente mejor transporte público, quisiéramos mejores inmuebles de gobierno, inmuebles públicos, pero siempre topamos con dos cosas. Uno, que no están planeados, no hay una planeación que tenga establecido qué tenemos, qué se va a hacer. Y la otra, que es pues, posiblemente igual de grave, es que muchas veces no hay recursos para hacerlos. Entonces entra la duda de cómo generar los grandes proyectos y es cuando se pone esto interesante, que ante la falta de recursos públicos tenga que participar inversión privada. Claro, y como dices, pues finalmente es una participación de todos, ¿no? No solo es la tarea de un solo sector, sino pues que las autoridades, que las empresas se interesen en invertir, que la sociedad entienda la importancia de conservar también estos espacios, porque pues también si se genera y la sociedad no los cuida, no los frecuenta, pues también muchas veces se quedan ahí, nada más estancados. Y ahorita incluso estamos en un tema de que antes de llegar a todo eso, pues que la sociedad esté en línea, ¿no? Que compartamos el interés en los proyectos, que conozcamos los proyectos. En este momento hay un gran vacío en donde como sociedad nos quejamos, no sé de qué nos quejemos más, si de la falta de proyectos o de que los proyectos se hacen sin tomar en cuenta la opinión de la gente. Las dos cosas son igual de graves, hay que encontrar el justo medio, hay que encontrar el justo medio cuando vemos proyectos, pues todo tipo de cosas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si un segundo piso en la avenida Chapultepec, si la Rueda de la Fortuna que se quería hacer también ahí por el Auditorio Nacional, que la nueva torre que se va a hacer ahí para donde está el CETRAM Chapultepec, en fin, hay mucho proyecto que tiene que ver con inversión privada, la participación de la inversión privada en las obras de infraestructura, donde la gente no siempre está de acuerdo. Y vemos incluso otros proyectos que parecerían de evidente interés público, ¿no? Como este proyecto que hoy se está llevando a cabo en la Ciudad de México, que es una nueva línea de Metrobús por la avenida Paseo de la Reforma. Es una línea que además a nosotros nos toca en la oficina pues todos los días, ¿no? Vemos cómo van las obras y podemos dar una información detallada de cómo va el avance. Sí, también pues el tráfico que se genera, ¿no? Bueno, finalmente esta nueva línea se supone que es para mejorar la movilidad, para que no haya tanta circulación de automóviles, pero pues también mientras llega, pues ahorita sí se hace ahí un caos. Pero así es esto, las obras siempre generan inconvenientes, ¿no? Ahorita vemos que hay dudas de vecinos por si se van a tirar algunos árboles, hay dudas de vecinos por la forma en que va a culminar en una parte hasta donde llega para hacer un transbordo, hay dudas de que por qué de plano, digo, hay opiniones más radicales, ¿no? En el caso del Metrobús de Avenida Reforma, que por qué no se pasa a otra avenida que es Avenida Chapultepec, en fin, yo creo que como sociedad tenemos que tener claridad de hacia dónde, qué ciudad queremos,
Y como sociedad me refiero a que nos pongamos de acuerdo todos, ¿no? Iniciativa privada, sociedad y gobierno. A fin de cuentas, todos tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto de ciudad para que por lo menos sepamos para dónde remar todos juntos y buscar coincidir en objetivo para que después podamos estar de acuerdo con las estrategias, ¿no? Claro, esta misma contradicción entre las personas pues puede ir pausando los proyectos y a final de cuentas, aunque se empiecen a generar, pues con esta cruce de opiniones muchas veces no va a poder llegar a ningún lado. Muy bien, pues me parece que tenemos información. Así es, vamos ahora pues a las noticias. Como estabas comentando, tenemos mucha información reciente y muy interesante, ¿por qué no vamos a escucharlas? Venga. Estas son las noticias. La Escuela Digital, en coordinación con el periódico El Universal, lanzaron la convocatoria para participar en el 7º concurso de arquitectura. El certamen tiene como objetivo que los participantes desarrollen el proyecto inmobiliario titulado Ciudad Informativa, el cual consiste en un conjunto arquitectónico que debe incluir oficinas, centro de negocios, comercio y vivienda. Estudiantes de arquitectura de la Universidad Iberoamericana ganaron el 20º encuentro plástico espacial que organiza la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En España, abrió sus puertas la Fundación Norman Foster. El objetivo de esta organización, aseguraron sus impulsores, es fomentar el pensamiento y la investigación interdisciplinaria para ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas y así atender los retos del futuro. El diputado capitalino Víctor Hugo Romo presentó una iniciativa para crear la Ley de Resiliencia de la Ciudad de México. Este marco, expuso el legislador, permitirá el diseño, implementación y administración de soluciones para enfrentar los desafíos planteados por la urbanización, la globalización y el cambio climático en la capital del país. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Delegación Coyoacán dieron a conocer el proyecto para rehabilitar el Paseo de las Facultades en Ciudad Universitaria. Los trabajos incluyen la introducción de la red sanitaria de los comercios, la rehabilitación de la red pluvial existente, la colocación de concreto hidráulico, labores de arbolado y poda de áreas verdes, así como la reparación de luminarias. El gobierno de Sinaloa y ONU Habitat firmaron un acuerdo de contribución con el objetivo de crear las condiciones para el cumplimiento de la Agenda 2030. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE hizo entrega del primer crédito hipotecario bajo el esquema del segundo crédito. Informó para Centro Urbano Radio Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. Y bueno, estamos ya de regreso y ya está por aquí Simón Levi. Simón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Horacio. Amigo. Otra vez, muy buena tarde a ti y a todos los que nos están escuchando. Es un privilegio, un gustazo volverte a saludar. Pues interesante platicar. En este momento antes de que tú llegaras, platicábamos todas las complejidades que pasan en una ciudad como esta, que la Ciudad de México, aparte de ser la ciudad, una de las más grandes del mundo, pues es un laboratorio muy interesante para poner en práctica, para bien o para mal, cosas que van a mejorar o a destruir las ciudades. Pues sí, pero la ciudad no está para ser conejillo de indias ya. Pues lo malo es que así le hemos agarrado y cuesta mucho trabajo porque platicábamos también de que parte del tema es ponernos de acuerdo todos, unificarnos en qué clase de ciudad queremos para intentar después ver si podemos conciliar también objetivos y estrategias, porque hoy pareciera que no todos pensamos que la ciudad es para lo mismo, ¿no? O todos lo vemos. Mira, yo creo que es muy difícil, yo creo que es un paradigma o es un sueño el decir que todos nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que eso es algo muy complejo en una ciudad con la diversidad que tiene la Ciudad de México. Pero de lo que sí estoy seguro es que una gran mayoría de la gente sabe lo que no quiere. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar. Muchos sabemos y la gran cantidad de ciudadanos quienes habitamos en la ciudad sí sabemos lo que no queremos de la ciudad. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos empezar a construir consensos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese es uno de los temas más importantes. A veces
pensamos, y ahora sí que lo digo por experiencia, ponemos propuestas en la mesa, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es partir de elementos de lo que ya sabemos que no queremos. Todos estamos de acuerdo que queremos transporte público de calidad, todos estamos de acuerdo que queremos vivir cerca de donde trabajamos, todos estamos de acuerdo que queremos tener buen espacio público, todos estamos de acuerdo que queremos tiempo de calidad, en fin. Entonces yo creo que a partir de eso que todos sabemos qué es lo que no queremos, podemos empezar a construir una serie de elementos importantes para planear la ciudad, ¿no? Ahora, y para desarrollarla. Si esto es tan evidente, si todos tenemos claridad de qué es lo que no queremos y más o menos tenemos claro qué es lo que sí queremos, ¿por qué es tan difícil lograrlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar la estructura de la ciudad y empezar a hacer infraestructura, empezar a ponernos de acuerdo para hacer el transporte público? Mira, yo creo que la Ciudad de México crece de manera diferente en términos de gobernanza, se cuece aparte en términos de gobernanza ciudadana del país. Me parece que desde 1986, con el terremoto, la ciudad le demostró a México y al mundo lo que éramos capaces de hacer y nos demostramos a nosotros mismos el modelo de participación de la ciudadanía. Cuando el gobierno estaba dormido en sus laureles, cuando estaba volteando a ver qué pasaba ahí en el tema del terremoto, se aventó una ola cívica a las calles para hacer lo que el gobierno no hizo. Yo tenía 4 años, 3 años, pero me acuerdo, mis papás me contaban, y luego lo veo en YouTube y lo veo en muchos materiales, y a partir de ahí yo creo que la ciudad empezó a construir un proceso que muchos no han querido darse cuenta, Horacio, que es un modelo de participación ciudadana, un modelo de gobernanza que sepa ser tan audaz, que pueda saltar lo que Jangel decía, saltar a los profesionales del no, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. Pero las ciudades se construyen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. La gobernanza ciudadana, la gobernanza en el quehacer público, radica fundamentalmente en no llegar hasta el punto de soluciones binarias, sí o no, sí quieres, no quiero. Radica en la posibilidad de construir desde un origen, mediante esquemas didácticos, cívicos, sociológicos, esquemas en donde no se le dé una opción u otra opción al ciudadano que al final terminen rechazando, sino que desde el origen, en procesos participativos, la gente pueda llegar a construir, porque sabemos que en una ciudad, en una urbe, hay todo tipo de intereses. Intereses de desarrolladores inmobiliarios, intereses políticos, intereses arquitectónicos, intereses universitarios, en fin, de todo, ¿no? Y es una sociedad muy participativa. Entonces, ¿por qué el sí? ¿Por qué el no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Entonces, yo creo que hay que vacunarnos, si me permiten la expresión, y tenemos que saber tener una sensibilidad muy importante para entender que la Ciudad de México no puede, primero, llevar procesos de control remoto, procesos de escritorio y procesos en donde, te insisto, las soluciones sean exámenes binarios de sí o no. Así no se construye una ciudad. Ahora, en estos tiempos, ya el año pasado nos echamos una nueva Ley Nacional de Desarrollo Urbano, las conclusiones de Hábitat 3, del evento de Quito. Tú has estado profundizando mucho en cómo aterrizar. Es un tema mundial, estar estableciendo nuevos parámetros de lo que deberíamos hacer con las ciudades, porque ya es evidente que si estamos construyendo las ciudades mal, estamos torpedeando el futuro de todos. Sí, mira, yo me he querido especializar, primero por mi pasión, amo el urbanismo, aunque me considero un ignorante todavía en el tema, pero me encanta. Creo que el urbanismo es la psicología del espacio público, pero hay algo en lo que decidí, que además me apasiona especializarme, que es en el tema del financiamiento, en el tema de la posibilidad de que la infraestructura pública, del quehacer público, pues tenga los recursos. En un país despilfarrador, en un estado despilfarrador, que no sabe gastar en lugar de invertir, queda claro que los recursos cada día son más finitos, Horacio. Y la gravedad económica, el centro económico de un país no radica en los elementos tradicionales del Producto Interno Bruto, es decir, en sus exportaciones, en su consumo, en fin, en el gasto.
Yo creo, y es algo que me he metido mucho, me he clavado, que el crecimiento, la prosperidad, el desarrollo económico, la dignidad humana radica en tener buenas ciudades, en ciudades que funcionen bien. No tengo duda. Y que haya ciudades en donde no te tengas que meter 4 horas de tu tiempo en el transporte, ¿no? Y que las ciudades sepan devolverle tiempo de calidad a la gente. Pero para poder construir la infraestructura y para poder desarrollar y para poder hacer el espacio público se necesitan recursos, se necesita dinero. Y en un país tan endeudado como México, que insisto es un estado despilfarrador, bueno, me ocupo y me preocupo de poder construir soluciones financieras que puedan saltarse este péndulo también muy famoso de lo que se les llaman las privatizaciones, ¿no? Que es lo que normalmente se hacían, y también las concesiones, ¿no? Entonces, nos hemos puesto en nuestro equipo, se ha puesto a analizar cómo poder construir soluciones financieras innovadoras sin que entremos en estos procesos de privatización ni de concesiones, que es lo que normalmente se viene haciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, me preocupa muchísimo en que la ciudad, y en este caso las ciudades, pueden dedicarse a construir aeropuertos o a planear o a hacer diferentes bosquejos, bocetos, etcétera. Pero si no hay recursos financieros, todo se queda en arte. Claro. Todo se queda en arte, claro, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental entrar en un proceso audaz de una nueva construcción de soluciones financieras que le permitan a las ciudades, y sobre todo a la Ciudad de México, ir al ritmo de, ya no de envejecimiento, sino de poder perseguir los fines y las necesidades que tiene la ciudad. Es decir, hoy es tan rápida la velocidad de envejecimiento de la ciudad, que necesitamos contrarrestar ese envejecimiento. Es decir, vamos a darle un buen antioxidante financiero a las ciudades, construyendo un nuevo esquema financiero en donde nos saltemos de la trampa de la privatización y de las concesiones. Y en eso es lo que nos estamos clavando. Sí, porque ahorita lo delicado es que es tan rápida la transformación urbana, tan rápida la transformación de la sociedad, tan rápida la transformación que nos marca la tecnología, que si no nos ponemos las pilas vamos a estar empezando a planear ciudades bajo parámetros de hoy, sin entender que tenemos que planearlas pensando en lo que van a hacer dentro de 20, 30, 40 o 50 años. Tenemos que planear ahorita y empezar a hacer las ciudades del futuro. Y yo te diría que más que las ciudades del futuro, las metrópolis del futuro, sí, claro, ¿no? Yo creo que hoy ya es, y lo vimos en la elección del domingo, está clarísimo, tenemos una integración política, psicológica, antropológica, logística, pero sobre todo una integración urbana con una metrópoli, la gran metrópoli de la ciudad. Y esta ciudad no puede construirse, el futuro de México no se puede construir, no se puede pensar si no entendemos hacia dónde va la metrópoli de nuestro país, que es el Valle de la Ciudad de México. Sí, claro, el Valle de México. El alcance metropolitano, incluso regional. ¿Te parece que vayamos a un corte y regresamos? Claro. Hanna. Claro, bueno, no nos vamos a ir sin antes recordarles que pueden seguir la transmisión en vivo por el Facebook de Radio Arquitectura. Pueden seguir nuestro Facebook Live y no olviden seguirnos también en @centrourbano en Twitter y también en Radio Arquitectura. Pueden dejarnos sus comentarios o si tienen alguna pregunta para que ahorita al regresar del corte pues se las puedan responder. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tienen más que la secundaria? Construyendo a México Crecemos y IAPE, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México.
Para mayor información, márcanos al 63 64 17 36 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. De vuelta y ya saben, los invitamos a que estén con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pregunten, tenemos a Simón Levy por aquí, es una ocasión importante, estamos de fiesta y estamos platicando de todo lo que es, bueno, nos quedamos con el tema de que la ciudad es un monstruo que necesita mucha lana para irse actualizando. Ajá. Y que ese dinero, por diversos factores, no lo tenemos o no tenemos en la oportunidad y los montos que se requieren. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra conseguir recursos para fondear esto sin O sea, sí los tenemos y no los tenemos. Primero hoy está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad. Entonces, muchos gobiernos en turno, en lugar de invertir, gastan. Sí, claro. ¿No? Hay un dispendio. El Estado debe de ser austero y en lugar de ser austero, es un Estado despilfarrador. Perdón que insistan tanto en este concepto, pero es muy importante. Si se pudieran hacer importantes ahorros, tendríamos recursos importantes para poder financiar no solamente obras de calidad, sino decisiones de calidad. Imagínate que asfaltar calles con buen material, una sola vez, no estar repitiendo cada mes, cada 2 meses, porque es el negocio en turno, porque me explico, ¿no? Sí. Entonces, ese es un paradigma psicológico y es un paradigma de política pública que hay que romper y que hay que vencer. Entonces, hay que tomar ese tipo de decisiones. Yo te diría como segundo punto que tenemos que romper una cosa. Todo el mundo piensa que construir cuesta y no es cierto. Hay decisiones de política urbana que no cuestan, Horacio. Nosotros sacamos 8 estrategias que se llaman los cuadrantes de productividad, que ayer se publicó en una revista de Naciones Unidas, Impacter, que además ya venimos trabajando durante más de 1 año y medio, en donde con 8 estrategias, Horacio, que no le cuestan un solo peso al gobierno y ni un solo peso a la ciudadanía, le estás devolviendo 1 hora y media diaria de tiempo a la gente. Te voy a poner un ejemplo. Horarios escalonados, Horacio. En lugar de que la gente salga a trabajar todo mundo y entre a las 9 de la mañana, que puedas tener horarios escalonados tanto de entrada como de salida, ¿no? Vengo ahorita entrando aquí a Benjamín Franklin, bajándome por circuito, y ahí tienes, como en muchas partes de la ciudad, tienes cruces conflictivos que se resuelven con buena señalización, pero sobre todo con aplicar la ley. Sí, claro. Con aplicar la ley. No necesitas una fotografía para aplicar la ley, necesitas educación cívica y que la gente cumpla el reglamento. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que tener policías evitando que la gente se dé vueltas. Si tú haces que se respeten las cebras de los peatones y las intersecciones, para que no estén taponeando los automóviles, ¿cuánto tiempo le estás ahorrando a la gente con estas medidas, Horacio? Enormes cantidades de tiempo, ¿no? De tiempo y de consumo de contaminantes. De contaminantes, etcétera, ¿no? Por un lado. Entonces, ahí sacamos, sería interesante que vean nuestro portal, ahí sacamos 8 estrategias que van desde horarios escalonados. ¿Qué es la publicación de esta que estoy tuiteando en este momento? Le estoy dando retweet a un tuit de Simón Levy, donde habla de estas estrategias para mejorar calidad de vida y riqueza pública devolviendo sin costo, no le cuesta un peso al gobierno, no le cuesta un peso a nadie. Son decisiones de política pública que impactan inmediatamente en la calidad de vida de la gente. ¿Cómo cuáles? Pues mira, te digo, primero horarios escalonados. Segundo, trabajar desde la casa. Mira, acaba de salir un reporte que IBM estaba rechazando ya esta estrategia de que la gente trabajara desde su casa, pero es increíble lo que podemos lograr, sobre todo en la Ciudad de México, si en lugar de hacer que la gente se traslade físicamente a sus destinos de trabajo, puedan trabajar desde su casa, ¿no? Entonces, eso está medido. Hicimos estudios ya en la Cuauhtémoc, hicimos estudios en Miguel Hidalgo, hicimos estudios en Iztapalapa, que demuestran cómo con esas estrategias se le regresa tiempo de calidad a la gente. Ahí están, ¿no? ¿Podemos usar esa información para hacer un reportaje grande en medios? Claro, por supuesto. ¿Lo preparamos para el portal Nojana? Claro. Y me parece que tenías algo por acá, ¿no? Así es, vamos a hacer una pequeña pausa a esta pequeña plática
para ir a entrevista con Arturo Bañuelos, vicepresidente ejecutivo de Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México. Ok, vámonos. Para Arturo Bañuelos, vicepresidente ejecutivo de Administración de Proyectos y Desarrollos de Jones Lang LaSalle México, las inversiones inmobiliarias en el país han comenzado a reactivarse después de casi medio año de incertidumbre. Sobre todo en el último trimestre del año pasado y este primer trimestre hubo como una especie de espera para ver qué es lo que iba a acontecer a nivel mundial, no solo con lo que estaba pasando en Estados Unidos, sino a nivel mundial, en tipos de cambio, en si iba a haber algún cambio en el Tratado de Libre Comercio, alguna decisión fuera de lo común. Lo que se pudo ver es que no fue el caso. Por lo que los proyectos que la compañía especializada en administración y gestión tenían pausa, comenzaron a reactivarse una vez que el peso ha mostrado estabilidad frente al dólar, situación que se dio también porque los inversionistas fueron cautelosos. Sabemos, que no se tenían que tomar en estos tiempos decisiones drásticas, sobre todo de coberturas de tipos de cambio, porque sabíamos que esto iba a estabilizarse en algún momento. Estos picos que se dieron a 22, 22.50, etcétera, pues ya ahorita estamos en 18 medios o 18.70 por ahí. Entonces, lo que sí asesoramos mucho a nuestros clientes fue de no tomar decisiones drásticas o decisiones muy de estómago en tiempos en que no sabía mucho de qué es lo que iba a pasar. Sobre el mercado de oficinas en la Ciudad de México, Bañuelos dijo que aunque hay una sobreoferta, son ciclos naturales de este sector, que conforme avance la absorción se construirán más, por lo que los inversionistas se enfocan en otros proyectos. Hacemos estudios que llaman High and Best Use, el alto y mejor uso de los terrenos o de la inversión, en el sentido de que, a ver, ahorita a lo mejor lo que tenías pensado para hacer oficinas no conviene porque ahorita el mercado está bajo, etcétera. Entonces a lo mejor vale la pena hacer un centro comercial, un uso mixto, etcétera. Para terminar, el directivo aseguró que la compañía trabajará de manera intensa en lo que resta del año para compensar los meses que hubo inversiones en pausa, en todos los sectores en los que ellos están involucrados, como edificios corporativos, naves industriales, aeropuertos, sucursales bancarias, complejos de cines, áreas deportivas y centros comerciales. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. Estamos de vuelta y seguimos platicando con Simón Levy, director de ProCiudad de México. A ver, de entrada, los que no lo sepan, ProCiudad de México es una agencia que trabaja obviamente como parte del gobierno de la Ciudad de México, que lo que se dedica es a encontrar modelos para financiar de generación de infraestructura urbana. Así es. Y han encontrado modelos muy interesantes a lo largo del tiempo. Sí, de entrada, también habría que decir que tú te encontraste un organismo quebrado y lo levantaste de una forma notable. Hoy están en números negros con rendimiento positivo. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, primero cuando me preguntan eso los auditores, porque ya llevamos 27 auditorías, déjame compartirla a quienes nos escuchan, 27 auditorías, incluyendo la Auditoría Superior de la Ciudad de México, y nos preguntan porque realmente pues nos dicen, oye, las auditorías, yo les digo, las auditorías son para ver cómo ejerces el gasto, pero no para ver cómo tienes ingresos, ¿no? Pero está bien, está interesante y le entramos a todos los temas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero sencillamente el dinero entra donde tiene que entrar, Horacio, ¿no? No hay otras fugas, no hay otros lados a donde el dinero se tiene que ir. Y hoy demostramos que con toda honestidad, quienes no tenemos intereses políticos, quienes no tenemos otras agendas, nuestro interés fundamental es demostrar que con muy poco presupuesto público se pueden hacer grandes cosas. ¿Qué proyectos están haciendo, por ejemplo? Pues mira, ¿qué proyectos presentamos? ¿Qué proyectos hicimos? Independientemente de que no se hayan terminado de hacer, ¿no? De entrada, te diría, el propio paradero de Chapultepec, que es todo un asunto, todo un tema. Ahí va, ya quitamos, ya se quitaron, se dio un ordenamiento con todo el tema del ambulantaje, que ya se puede observar ahí cierto cambio. Lo importante ahora es construir el paradero que es lo que la gente está necesitando, más que otra cosa. Entonces, ahí va ese tema. Generamos proyectos de inversiones como fue el ordenamiento de toda la avenida Chapultepec con el famoso corredor, que era un proyecto, de más de 1.200 millones de pesos, que independientemente de los errores cometidos o lo que pudo haber sucedido,
bueno, son proyectos que le generaron una cantidad muy importante de recursos al gobierno de la ciudad y a ProCDMX, que nos permitió levantarlo. Lo que era antes calidad de vida no había generado un solo peso. Alabanza propia significa vituperio, ¿verdad? Pero somos la dirección que ha llevado la mayor cantidad de tiempo desde que existe en 2007 la paraestatal. En 2015 se transformó en Pro Ciudad de México, la recibí con una pérdida de más de 85 millones de pesos, no había generado un peso de recursos propios, y bueno, hoy la tenemos en alrededor de 1.232 millones de pesos, ha generado más de 85 millones de pesos en utilidades, y podría estar generando más ingresos todavía para la ciudad, sin inversión del gobierno, ahora sí, sin ningún tipo de privatización. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues dándole valor a la ciudad, lo que antes se concesionaba gratuitamente, hoy el gobierno reconoce, sabe lo que vale un activo público y pues no lo regala, ¿verdad? No lo regala desde un desarrollador o desde alguien que quiera pues obtener una concesión. Entonces yo creo que el respetar la riqueza pública, respetar el patrimonio de la ciudad nos ha llevado a demostrar, porque yo pongo sobre la mesa, ¿no?, que nos demuestren alguna otra paraestatal, ya sea del gobierno federal o del gobierno de la ciudad, que genere una rentabilidad como la que ha generado ProCDMX en tan corto tiempo, siendo, me atrevo a decirte que es la dependencia, incluyendo al sector federal y el sector público, con la menor cantidad de recursos recibidos en toda su historia. ProCDMX recibe no más de 14 millones de pesos, 15 millones de pesos en presupuesto, y tiene que generar por lo menos el 60% de los sueldos vía ingresos públicos, ¿no? Entonces imagínate el enorme reto que era llegar en el 2013 con una empresa pública quebrada, con una enorme cantidad de potencial y de proyectos, pero que no tenía ni siquiera vez para pagar la nómina de sus colaboradores. Y hoy, bueno, afortunadamente a 4 años y medio, casi 5 años de distancia, la verdad es que es un gran trabajo de todo el equipo. Y bueno, en su momento la visión del jefe de gobierno, de poderme haber dado la oportunidad de poderle demostrar a él y de poderle demostrar a la ciudadanía que sí se puede, ¿no? Y yo creo que eso es la nueva generación de jóvenes, que estamos comprometidos con romper el sistema, un sistema arcaico, un sistema de corrupción, un sistema que lo único que quiere es que las cosas sigan estando igual, ¿no? Entonces es el gran reto y aquí estamos. Bien. Hanna. Sí, bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño reportaje sobre los premios Ladis. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. Celebran el ELDI. El pasado 1 y 2 de junio se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Inmobiliario, evento realizado en Panamá que congregó a empresarios del sector para discutir el presente y futuro de la industria en América Latina. Al encuentro, organizado por Grupo 4S y Grupo SG, asistieron inmobiliarios de diversos países de la región, entre ellos Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala y México. Entre otras cosas, durante la primera jornada del evento, Agustín Barrios, del International Capital Partner, habló sobre el desarrollo inmobiliario en la era Trump, en donde dijo que, contrario a las proyecciones, la llegada del magnate no ha afectado a la industria en América Latina. En general, aquel sitio para los gurús de las finanzas, Seeking Alpha, dice que definitivamente es momento de invertir en bienes raíces en América Latina, con o sin Trump. Ellos citan el hecho de que el perfil demográfico de la región sigue siendo muy positivo y que las REITs, los Real Estate Investment Trusts, o el equivalente en México, en América Latina, arrojan valuaciones atractivas. En el evento, Homero Garza, director de Desarrollo de Mercados de Sociedad Hipotecaria Federal, expuso sobre la evolución del banco que representa, en donde, dijo, la institución dejó de financiar solo vivienda y decidió entrar a otros segmentos del mercado inmobiliario. También entrar en proyectos de desarrollo inmobiliario de todo tipo. ¿Para qué? Para un tema de desarrollo económico, había una coyuntura que nos permitía que necesitaban los desarrolladores privados financiamiento y no había escasez de financiamiento por algunas empresas que tuvieron problemas y nosotros decidimos financiar directamente. Hoy, el año pasado, nosotros colocamos $5 billones en crédito directo e inducido vía garantías.
Del mismo modo, el arquitecto fundador de la firma Space, Juan Carlos Baumgartner, arquitecto especializado en diseño sustentable, habló sobre las innovaciones tecnológicas exponenciales, las cuales, dijo, podrían cambiar la forma de hacer arquitectura y el desarrollo inmobiliario. Cuando sale esta tecnología y siendo un obsesivo con el futuro, pues salí corriendo a comprar una impresora en 3D que pues ahí está captando, coleccionando polvo en mi oficina, pero bueno, ahí la tenemos, era como con las pantallas de televisión estúpidamente caras al principio, y ahorita te vas a Walmart y venden unas en 10,000 pesos que hacen más o menos lo mismo que la mía. Cabe señalar que durante la primera jornada del evento se llevó a cabo la entrega de los premios latinoamericanos de desarrollo inmobiliario. Entre los ganadores se encuentra, en la categoría de usos mixtos, el proyecto Oxígeno de Costa Rica. Para Centro Urbano Radio informó Edgar Rosas. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Y estamos de vuelta en Centro Urbano Radio, platicando con Simón Levy. Sí, Simón, estamos platicando de todo este tema de las complejidades que es hacer ciudad, las complejidades que es, romper el ciclo, ese malévolo de que se gasta mal, se invierte poco. ¿Cómo hacerle para hacer proyectos productivos? Por ejemplo, en este momento, tú que has estado estudiando todo esto, todo el proceso de las necesidades de la ciudad, como para entender en qué puedes invertir, lo primero que identificas es qué le duele a la ciudad. ¿Qué le duele a la ciudad? Pues a la ciudad le duele tener muchos cajones de estacionamiento, Horacio. A la ciudad le duele que en lugar de que se hospeden en la Ciudad de México personas que puedan pernoctar, se queden cajones de estacionamiento vacíos casi, y que los coches suplanten a las personas, ¿no? Entonces hay una norma que debe de ser revisada, que hemos venido insistiendo, en donde, y es otro de las estrategias que estamos trabajando en las 8 estrategias de los cuadrantes de productividad, en donde hicimos un censo, por ejemplo, en la Cuauhtémoc. ¿Sabes cuántos cajones de estacionamiento se quedan del universo total de cajones de estacionamiento en toda la delegación Cuauhtémoc? ¿Cuántos cajones se quedan vacíos durante de 9 de la mañana a 7 de la noche? El 63%. Es increíble. Yo no lo podía creer. 63%. Entonces estamos construyendo más cajones de estacionamientos, Horacio, en lugar de reciclar o de utilizar. Si ya existe el Uber y ya existen es decir, toda la colectivización del transporte privado, pues lo mismo tenemos que hacer con los cajones de estacionamiento. Así ya existe el Airbnb para las casas. Bueno, pues hay que hacer el Airbnb de los estacionamientos, que es otro proyecto que ya estamos trabajando, que estamos haciendo, que es el reciclamiento de los estacionamientos y ya no estar construyendo metros cuadrados dedicados a los automóviles. Necesitamos vivienda mixta y necesitamos vivienda social cerca de los puntos de transporte público, lo que se le llaman los destinos orientados al transporte. Entonces, ¿por qué Nueva York, de alguna manera, y digo toda proporción guardada con Nueva York, ¿verdad? Pero ¿por qué en ciertas ciudades, en ciertas urbes, sí pueden estar conviviendo diferentes estratos sociales en un mismo edificio? Y aquí tenemos que vivir un urbanismo de códigos postales, en donde tengas una ciudad en cuyas
colonias o delegaciones tengas buenas aceras, tengas buenos servicios públicos, en fin, todo tipo de servicios públicos, y en otras no. Yo creo que la dignidad humana no radica nada más en el tema de los salarios, sino radica en dónde te mueves como persona, en que puedas salir a la calle, bajar de tu casa y camines con dignidad y con seguridad. Necesitas tener ciudades funcionales y necesitas tener ciudades que crean que la igualdad se construye desde una igualdad urbana, ¿no? Entonces, uno de los... ¿qué le duele a la ciudad? Contestándote, le duele tener una cantidad estratosférica de cajones de estacionamiento, le duele tener una matrícula importantísima e impresionante de transporte privado, de automóviles, cuando lo que tenemos que hacer es incrementar fuertemente el transporte público de calidad, pero también tenemos que entrarle mucho más al tema de economía colaborativa. Ya no deben de existir, y esto lo voy a decir y va a parecer una quimera, pero te acuerdas de mí en unos años, cuando lo veamos, ya no va a existir los coches privados, Horacio, eso ya es absurdo, es decir, la gente tiene, desde el punto de vista financiero, fiscal, económico, social, nosotros tenemos ya el tema de la propiedad privada de los coches, es algo que va a pasar, se va a transformar, necesitamos entrar en una nueva dinámica de movilidad, pero la nueva dinámica de movilidad social y de movilidad colectiva pasa por gobiernos que sepan tomar decisiones fiscales, económicas y políticas para incentivar la movilidad. Es decir, la mejor movilidad empieza con una buena decisión de política pública de carácter fiscal, de carácter urbano y evidentemente de carácter social. Entonces, eso le duele a la ciudad. ¿Qué le duele a la ciudad? Pues seguir teniendo grandes rascacielos, grandes desarrollos inmobiliarios, pero el agua, Horacio, el agua, ¿no? Es algo increíble, impresionante, el que tengamos una necesidad impresionante, y lo vemos ahora con todas las lluvias, los servicios, digamos, del drenaje y de acopiamiento, y sobre todo del tratamiento de agua. Yo creo que es fundamental. Ya vemos lo que viene en 2020, no quiero ser alarmista, pero la ciudad está enferma por el medio ambiente, la ciudad está enferma por los recursos naturales, y ahora es increíble con esto que acaba de pasar en Estados Unidos de la salida del famoso tema con Trump. No me quiero meter por ahí, pero es increíble la falta de sensibilidad que tenemos. A la ciudad le duele el tema medioambiental, necesitamos fuertemente impulsar corredores azules, Horacio. O sea, ya no podemos estar pensando en construir, asfaltar, más gris, en lugar de recuperar. A esta ciudad le urge recuperar sus ríos. Necesitamos recuperar ecosistemas y necesitamos entender que el futuro de la ciudad pasa por la sostenibilidad. Bueno, ok, eso le duele. ¿Cuál sería la receta? Tú que estamos hablando aquí de cómo, y así lo anunciamos, cómo se puede financiar la infraestructura. Esa sería la medicina. Ya dijimos que le duele. Eso es lo que le duele. 3 pasos. El primero de ellos, porque sin esto nada funciona. Participación ciudadana de origen. La ciudadanía ya cumplió una mayoría de edad desde hace mucho tiempo. No podemos tratar a los ciudadanos como niños chiquitos. La gente quiere participar, la gente quiere entrarle a la toma de decisiones de origen, y la gente quiere ser tomada en cuenta. No puedes llegar, te lo digo por experiencia, no puedes llegar y ponerle en la mesa un proyecto y decirles, esto va porque va, esto no es así, no funciona. A la gente la tienes que involucrar de origen, punto 1. 2, nuevos esquemas que no endeuden a la ciudad, que hay muchas formas, y lo vamos a ir platicando cuando tú nos los permitas. Hay muchas maneras de financiar, que no le cueste dinero a la gente, que no se privatice y que no se concesionen. Hay muchas maneras de poderlo hacer, mediante mecanismos financieros redistributivos, en donde le regreses el poder al gobierno, Horacio. No significa que no participe el sector privado, pero significa que aquí que el que paga no manda. Es decir, si el sector privado va a contribuir al desarrollo de obra pública, el que debe de tener rectoría es el Estado, es el gobierno, y no debe de privilegiar un interés privado sobre el interés público. Te lo vuelvo a decir por experiencia. Y 3, se necesita una visión de largo plazo. Sin duda alguna, se necesita construir con una visión de largo plazo, y necesitas conectar el rompecabezas de la ciudad. Ya no se pueden tener parches. Si estás pensando en hacer, por ejemplo, un parque,
o estás pensando en un espacio público, ahora tienes que pensar en espacios públicos integrados. Necesitas centros de barrios integrados, necesitas DOTS integrados. ¿Te parece que nos vayamos a un corte y terminamos aquí regresamos Encantado. para cerrar la idea? Claro. Pues vámonos a un corte y estamos con ustedes en un momento de regreso. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tiene más que la secundaria? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Y bien, estamos aquí de vuelta y nos quedamos con esos 3 vectores que decías que había que echar a andar. Es fundamental, obviamente, la participación ciudadana, la visión de largo plazo y el tercero, ¿qué era? Pues básicamente la planeación de largo plazo, entendiendo la importancia de la sostenibilidad. Bien, y el otro punto es pensar en la ciudad como algo integral. Exacto. Lo que no se vale es pensar que, por ejemplo, que el desarrollo económico va por un lado, por otro lado el desarrollo urbano, por otro lado el desarrollo del medio ambiente. Todo es un solo proyecto de ciudad. Y el gran paraguas que une ese desarrollo de ciudad se llama productividad, Horacio, productividad. Las ciudades tienen que ser productivas y para que las ciudades sean productivas tienen que ser funcionales. Si una ciudad no funciona, no puede ser una ciudad digna y no puede ser una ciudad próspera. Ese gran paraguas que une todas las piezas de rompecabezas de la ciudad se llama productividad. Fundamental, porque a fin de cuentas, yo alguna vez escribía que la competitividad de un país en realidad no es otra cosa que la suma de la competitividad de sus partes. Exacto. Y en este momento, fíjate que es bien simpático cómo de alguna forma estamos volviendo algunos cientos de años en la historia a la época de las ciudades-estado. Claro. Donde pareciera, y tú que eres un especialista en temas, habrá que platicar en otro momento de todo China, ¿no? Es tu tema, uno de tus temas de tus pasiones. Sí. Pero el punto es que hoy vemos cómo la Ciudad de México pues no compite, el país no compite con otro país. Es la Ciudad de México la que compite pues, con Bombay, Sí, justamente eso. Y bueno, si me permites compartirlo con tu auditorio, con los radioescuchas, en un par de mesecitos más está saliendo ya nuestro nuevo libro que se llama Crecer sin deuda, del Estado despilfarrador al Estado generador de riqueza pública. Y ahí en el libro, Crecer sin deuda, demostramos lo que tú estás mencionando, cómo los centros de gravedad económica, porque se dice fácil, pero hay que demostrarlo, por qué los centros de gravedad económica son las ciudades, y cómo los países que han transformado sus procesos de migración rural a migración urbana y los han encaminado de manera positiva, son los países que están creciendo con las más altas tasas económicamente. Es decir, claro, si tú conduces tus procesos de migración rural a migración urbana, como lo ha hecho China, de alguna manera la India, pero sobre todo también en América del Sur en determinado momento y en Estados Unidos, te das cuenta como un país que le da... ¿Qué significa la migración rural a urbana? Servicios públicos, infraestructura pública y al final de cuentas productividad. Y un proyecto de ciudad. Exacto. Y modelos para poder capitalizar las vocaciones. Así es. Porque hay veces que como en los planificadores urbanos hacen planos, le ponen colores y piensan que con pintar una zona de verde o de amarillo eso hace que la vocación de una zona se defina. Y la vocación se define con inversión. La vocación se define con el propio ADN, la propia naturaleza de la sociedad, es un tema antropológico. Tú no puedes llegar y decir, yo voy a implantar una vocación. Las vocaciones son históricas, son los barrios, es la cultura, es el propio los usos y costumbres
que es algo importantísimo y que en nuestra ciudad hay tantos usos y costumbres de una colonia respecto de otra, ¿no? Entonces ahí están las vocaciones. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? No tienes que imponer vocaciones, tienes que decir cómo le doy lo mejor posible a estos usos y costumbres para que puedan producir y funcionar de la mejor manera. Para que puedan cumplir esa vocación. Claro. Porque yo también alguna vez le escribía por ahí de que una papa es en realidad un producto agrícola cuando tiene una vía de comunicación. Claro. Si no es una papita, ¿no? Claro. Igual acá. Si tú puedes decir que Xochimilco tiene una vocación extraordinaria para determinada cosa, pero si no le dotas de la infraestructura necesaria, en realidad estás limitando ese aprovechamiento de su vocación, ¿no? Pues mira, por ejemplo, está el caso de Tláhuac y Milpa Alta, ¿no? El 24% del territorio de la Ciudad de México, ¿sabes con qué se conecta con el resto de todo el territorio de la ciudad? Con una avenida, Tulyehualco. Es increíble cómo puede transitar la gente, es inhumano, ¿no? Entonces, ¿cómo poder conectar toda la zona del sur de la ciudad con una gran producción agroindustrial o agrícola, conectarla con la central de abastos más grande del mundo, en Iztapalapa, que están tan cerca? Y es increíble, ¿no? Otro de los elementos que proponemos ahí es crear el primer sistema de transporte logístico y de transporte de carga ordenado de la ciudad. Si ya tienes tu Metrobús, ya tienes tu metro, ya tienes tren eléctrico, bueno, vamos a hacer un sistema dedicado al transporte logístico y ordenar, sacar de todos los carriles, que es increíble el relajo que hace el transporte de carga, y ordenarlo. Esa es otra de las estrategias. Ahí está otra de las medicinas que te compartimos aquí el día de hoy. Y como bien dices, hay unas medicinas que son gratuitas, eso es únicamente buenas prácticas, claro, un poco de civismo, y hay otras que tienen mucho que ver con la forma de saber encauzar. ¿Sabes qué pasa? Que el saber encauzar la inversión privada, porque la inversión privada no es mala, hay que saberla aplicar, ¿no? La inversión privada es buena en cuanto hay un gobierno que sabe cumplir las necesidades sociales y que sabe poner en el centro de la toma de decisiones los beneficios y los intereses sociales sobre los intereses privados. Eso es lo más importante. Pero en principio eso debiera ser, ¿no? Tener un objetivo social. Y segundo, que un gobierno que recibe y acepta la inversión privada genere la certeza jurídica para que quien esté invirtiendo en la ciudad pueda tener mecanismos de seguridad y confiabilidad de que su inversión va a estar segura. De eso se trata. A fin de cuentas, mira, la ciudad necesita enormes cantidades de recursos, capital y financiamiento. Así es. Y mucho de eso no se puede hacer con recurso público. Es más, hay veces que aunque se pudiera, lo ideal es atraer a la mesa participación de otros segmentos de la sociedad. Y al revés, al revés también. Hemos caído en la enfermedad de lo privado cuando, te insisto, tenemos un estado despilfarrador que lo único que hace es orientar todo a la privatización. Hay veces que hay que analizar cuándo conviene utilizar el capital privado, pero cuándo conviene utilizar el presupuesto público. Ahí, con esa sensibilidad, se resuelven grandes cosas. Porque es un tema de equilibrio, y cualquier buen financiero te dirá que hay una proporción sensata para usar tu capital. Pues sí. Porque si no, no se trata nomás de tenerlo. Y eso es algo que yo aprendí mucho con el tema famoso del corredor Chapultepec, ¿no? Es decir, no es que sea mala la inversión privada, pero hay que tener sensibilidad cuando decides usar el tema privado y cuando decides utilizar el presupuesto público, ¿no? Sí, claro, es un tema complejo porque bien lo decías, ¿no? Estamos en nuevos tiempos donde todo es tan rápido que el tema de la participación ciudadana es lo primero que nos llega. Sin duda. Entonces tenemos que encontrar un modelo virtuoso donde la sociedad tenga mecanismos claros. Olvídate de participar, de estar enterado de lo que se está haciendo. Sí, pero participación ciudadana no significa hacer una consulta pública. No. Participación ciudadana significa desde el principio claro, saber dialogar, saber compartir y sobre todo saber saltar, insisto, a los profesionales del no. Sí, y tenemos unos comentarios, Hanna. Así es, en Facebook nos han dejado algunos comentarios. El arquitecto José Ramón Ugalde dice: pueden ser muy buenas las propuestas de mejora, pero cierto, si no hay recursos todo se queda ahí en proyectos, hace falta una mejor administración de recursos. Andrea Álvarez Sánchez nos dice: y sin inversión del gobierno es posible, pero el gobierno apoya los procesos y unos buenos arquitectos y creativos. Con unos buenos arquitectos y creativos es posible hacerlo. En Colombia hacemos proyectos con saldos de obras de las constructoras más grandes.
Eu García dice, se agradecen este tipo de exponentes con conocimiento y buenos argumentos. Grovendan dice, muy buen argumento. Y Andrea Álvarez Sánchez manda un saludo desde Colombia. Saludos hasta Bogotá. Oye, pues que no mande saludos, que mande arepas, ¿no? Como saludos. Bueno, nuestro corazón hasta Colombia. Y bueno, también tenemos por ahí, que ha estado en contacto siguiendo el programa, el arquitecto Alejandro Nieto, buen amigo desde que Saludos, Alejandro. Y bueno, el tema es apasionante porque todo el tema de ciudad, fíjate que es bien común que se hable de toda la parte bonita, ¿no? Qué es lo que es la ciudad y cuáles son los ideales de ciudad y las agendas, todo ello. Y llega un momento en que esto hay que verlo a través de también con el matiz de los pesos y centavos. Entonces, por eso es tan importante que en un programa como estos, ya hemos hablado en otras ocasiones de proyecto, en otros de tendencias urbanas, pero la parte de los dineros. Ahora déjate digo otra cosa rápida, Horacio, que es increíble, porque hablamos mucho de darle a los privados, pero es un tema también aquí al revés. ¿Sabes cuántos espacios subutilizados tenemos en la ciudad? Enormes cantidades de espacios subutilizados. En ProCDMX sacamos un programa desde hace 4 años que se llama Programa de Incorporación Temporal de Bienes del Dominio Privado al Tema Público. ¿Y qué significa esto? Son, en castellano fácil, son propuestas no solicitadas, en donde tú puedes ser dueño de un predio, de un estacionamiento, y le dices al gobierno, oye, en lugar de que me expropies esto, mejor yo te lo comparto. Si necesitas hacer una clínica, necesitas hacer un hospital, necesitas hacer un equipamiento, yo te lo comparto, vamos a asociarnos y vamos juntos. Yo pongo el terreno, no me lo tienes que expropiar, juntos como gobierno tú no pongas el capital y encontremos el mecanismo para poder solventar la obra o el equipamiento público que se requiere hacer, ¿no? Claro. Y es increíble, te digo, hay muchas formas de financiar y hay mucha creatividad. Lo que se necesita es voluntad política y sobre todo una sociedad mucho más participativa e informada. Y ¿sabes qué? Mucho más participativa e informada y con un canal claro para hacerlo. Porque también lo que ha faltado a veces es que encontrar un modelo adecuado de participación ciudadana que lo involucre desde mucho antes de empezar a hablar de los proyectos. Pues sí, hay que ir, ahí está Colombia, hay que ir a diferentes ciudades en el mundo, en Europa, es decir, es el respeto a la gente, es no insultarle la inteligencia a la ciudadanía. Mira, yo acabo el fin de semana estuve en Panamá en un evento inmobiliario y sorprendente que en 5 años hicieron una línea de metro. Fíjate que es muy simpático ver que es aspiracional porque es la L1. Ándale. Es la única que tienen, pero ya están pensando que va a haber L2, lo cual me parece bien. Pero en 5 años lo hicieron. Sí. Y en Colombia hemos visto que con recursos locales, en Medellín hicieron su metro cable. Vaya. ¿Sabes por qué? Porque además es un proceso virtuoso. Cuando empiezas, es virtuoso y para bien y para mal. Cuando haces algo bien, se genera un efecto multiplicador y replicador. Queremos más bien, más y más. La gente se va contagiando. Pero si tú, es como la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Si tú le rompes un vidrio al auto, le rompes el otro vidrio, destrozas el cofre y así todo lo demás. Entonces podemos entrar en procesos virtuosos. La gente tiene que respetar la calle, las banquetas. Si vas caminando en Estados Unidos o en algún otro lado y tú ves una basura en el piso, te molesta ver la basura en el piso, la levantas y la recoges, ¿no? O si tienes tus mascotas, hay lugares donde poner y cómo procesar ese tema. Lo mismo aquí, nos tiene que dar gusto y nos tiene que disgustar actitudes básicas de ciudadanos que tenemos que cuidar y proteger a la ciudad. Bueno, lo que pasa es que, y eso lo dicen en Colombia, antes que ciudad hay que hacer ciudadanía. Exactamente, antes de ciudad se necesita ciudadanía. Bien, querido Simón, se nos está acabando el tiempo. Igualmente, gracias. Evidentemente nos podríamos echar aquí un teletón hablando de temas urbanos, de temas de lana. Insisto, sí. Un día que vengas y nos platiques algunos de los temas de China, ahora que estuvo tan de moda con todos estos temas políticos, de alta política, para ver qué es lo que han hecho en temas urbanos en China que los hace tan interesantes. Y bueno, esto fue Centro Urbano Radio. Simón, gracias. Gracias a ti, a todos los que nos escuchan, muy buena tarde. Nos seguimos por @SimónLevyMX. Así es. Hanna. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por el tiempo, Simón, y gracias a todos por escucharnos. Nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo martes. Bien, nos escuchamos aquí el próximo martes. Esto es Centro Urbano Radio. Gracias. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano.
La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.